Hare Krishna, mi nombre es Rakal Gaura Das, discípulo de su santidad Jayapataka Maharaj, y esta fue la forma en la que me acerqué a la conciencia de Krishna. Bueno, mi primer recuerdo, así como un poco inconsciente, de ver a los devotos alguna vez en mi vida fue como en 1984, 1985, cuando tenía alrededor de 10 o 11 años de edad. Y a mí y a mis hermanos nos gustaba visitar un parque, ¿no? Que se llama, hoy en día se llama el Reguilete Alcalde, ¿no? Y en aquel tiempo era simple y sencillamente el Parque Alcalde, ¿no? Y bueno, resulta que ese parque lo utilizaron los devotos en algún momento para realizar un festival de Ratha Yatra. Entonces alguna vez ahí jugando con mis hermanos vimos a devotos en ese parque. Escuché por primera vez el sonido de los tambores y de las cártalas, ¿no? Entonces ese es como mi primer encuentro inconsciente con los devotos en la conciencia de Krishna. Después pasó bastante tiempo en el cual me enredé mucho, como yo me imagino todos nos enredamos bastante en la naturaleza material, y después tuve una pareja con la cual ella, bueno, con el tiempo resultó que era una devota, pues, ¿no? También. En ese tiempo cuando estábamos no precisamente era devota, pues, ¿no? Pero ella tenía amigos que eran devotos. Ella fue como, bueno, se dice que hay Siksha Guru, Diksha Guru, y hay el Brahmana Pradakshaki Guru, ¿no? Entonces ella en ese aspecto fue la persona que me acercó también hacia con los devotos y hacia el movimiento de la conciencia de Krishna, porque ella tenía amigos devotos. Entonces yo recuerdo alguna vez en el centro caminando, encontrarnos a devotos haciendo Harinam, y ella detenerse con ellos para platicar, ¿no? Y yo en ese aspecto no sentía mucha confianza, pues, ¿no? Con los devotos. Siempre fui ahí muy cauteloso con acercarme a los devotos, porque en cierto aspecto sentía como un miedo, ¿no? En acercarme a ellos. No sabía exactamente cuál era mi miedo, ¿no? Pero ahora, bueno, que ha pasado el tiempo, quizás descubro que el miedo era perder la conciencia materialista, ¿no? De la vida. Y yo estaba bien enredado en el mundo material, ¿no? Entonces se dice que hay tres tipos de personas que se acercan al movimiento de la conciencia de Krishna, ¿no? Cuatro tipos de personas que se acercan al movimiento para la conciencia de Krishna. Y son los que sufren, los que son inquisitivos, los que indagan, los que son curiosos, indagan, y los que buscan conocimiento, pues, ¿no? Y bueno, me imagino que la mayoría de nosotros llegamos porque, bueno, no todos, pues estábamos sufriendo en algún momento de nuestras vidas. Entonces, sí, hubo un periodo, una etapa como de bastante sufrimiento en mi vida debido a los apegos que uno tiene en el mundo material. Y esta persona, mi Brahmana Pradakshaki Guru, me acercó de una manera a los devotos, pues, ¿no? Porque yo tenía un apego, no por estar bien, sino un apego por esa persona, pues, ¿no? Entonces yo siempre quería saber dónde iba, dónde estaba, por el apego ese tan malsano quizás que uno tiene. Entonces yo llegué a ir al templo, pues, ¿no? Porque ahí ella estaba viviendo en el templo, ¿no? Entonces con el tiempo me dieron algo de prasada, pero yo no aceptaba el prasada así fácilmente, pues, ¿no? Porque yo decía, yo no ocupo comida, no ocupo que me den comida, yo puedo comprar mi propia comida, ¿no? Y los devotos me decían, no seas tonto, es prasad, ¿no? Es la misericordia de Dios. Y decía, no importa. Y yo ya había tenido unas prácticas dentro del vegetarianismo. Ya antes de conocer a los devotos ya había practicado un tanto el vegetarianismo y estaba familiarizado un poco con los principios, pues, ¿no? Que practicaban los devotos. Leía libros de Samael Aun Weor, ¿qué es? De dialéctica, algo así, no recuerdo. Y ahí habla como de ciertos principios espirituales, ¿no? Y practicaba un poco ahí de esos principios. Habla del celibato, también de la no intoxicación y del vegetarianismo. Son libros que estudian las personas que están en la gran fraternidad universal, pues, ¿no? Y ven cosas agnósticas, ¿no? O gnósticas, ¿no?
Entonces ya había tenido algún contacto con ciertas líneas espirituales, pues, ¿no? Entonces cuando conocí a los devotos yo era muy suspicaz, pues no creía mucho como lo que ellos me decían, pues, ¿no? Y porque veía, siempre trataba de ver algo malo, pues, ¿no? Siempre trataba de encontrar como algún defecto en ellos, pues, ¿no? Y claro que si uno tiene como ese tipo de mentalidad o siempre está tratando de fijarse en esas cosas, uno va a encontrar muchas cosas desagradables. Entonces mi primer contacto con los devotos fue así de esa manera, pues, ¿no? Y conocí varios devotos y mi primera experiencia igual no fue muy agradable con la conciencia de Krishna, porque conocí devotos que no eran totalmente fieles a Prabhupada o a los principios regulativos, pues, ¿no? Entonces me encontré como con la parte hardcore, ¿no? Podría decirse, de la conciencia de Krishna, ¿no? Pero después me regalaron un libro, leí el libro, que recuerdo muy bien ese libro, es el de Volver a Nacer. Y me gustó mucho, me agradó mucho. Cuando lo leí por completo pensé que era algo muy utópico, ¿no? Como algo muy irreal, como algo que no realmente pudiera existir en el mundo, ¿no? Y dije, esto es algo difícil como de creer, ¿no? Entonces me empecé a fijar otra vez en los devotos, pero tratando de ver quién realmente lo practicaba y quién realmente era sincero. Y claro que me encontré muchos devotos también que estaban haciendo un esfuerzo sincero por practicar la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces con el tiempo, así me acerqué a los devotos y me hice amigo de los devotos y los devotos me dijeron que cantara el Mahamantra Hare Krishna. Después empecé a llevar, trataba de seguir una dieta vegetariana, pero no era muy estricto. Pero cuando conocí a los devotos y cantando el Mahamantra, me hice una dieta más estricta, ¿no? En no solo comer cosas vegetarianas, sino también comer Krishna Prasad. Pues, ¿no? Después me apegué también mucho a Krishna Prasad y a la asociación con los devotos, principalmente, ¿no? Asociarme con los devotos y con devotos que realmente me pudieran inspirar y me ayudaran en lograr como que yo avanzara de alguna manera espiritualmente, ¿no? Entonces ese fue como mi primer contacto con, con la conciencia de Krishna. Después me hice amigos, como bueno, muchos conocen a los hijos de la madre Radhika y Prabhu Premananda. Me hice muy amigo de Srivas y tenían un movimiento que se llamaba JEC, que se llamaba Jóvenes en Conciencia de Krishna, ¿no? Y me invitaban algunas veces, pues, ¿no? A participar con ellos. Hasta alguna vez llegué a ayudarles a hacer unas playeras, ¿no? Para sus reuniones anuales, pues, ¿no? Entonces, de esa manera me fui involucrando ahí con los devotos y me fui asociando con ellos y comencé a visitar el templo por las mañanas, ir a los festivales de Mongol Arctic. Mi primer encuentro con el señor Jagannath fue muy curioso porque esta persona, mi Vardhana Pradakshaka Guru, seguido estaba en el templo haciendo mucho servicio y yo iba ahí a esperarla, pero ella siempre estaba hasta tarde. Una vez estaban decorando el templo para el festival de Janmashtami y yo estaba en la camioneta esperando y recuerdo que estaba lloviendo mucho, pues, ¿no? Entonces ella fue a la camioneta y me dijo, baja, van a abrir el altar y va a dar darshan el señor Jagannath. Yo no quería ir, pues, ¿no? Pero algo como que me motivó a ir, pues, ¿no? Entonces me salí de la camioneta, aparte no, creo que se había descompuesto la camioneta. Entonces bajé, me metí un poco mojado al templo y el templo estaba pues bastante lleno de devotos, ¿no? En aquel tiempo habrá sido como 1999. En el 99 yo tenía 25 años. Entonces ese fue como mi primer encuentro con el señor Jagannath. Recuerdo que entré al templo y estaban todos los devotos parados, ¿no? Todos estaban parados, había muchos devotos esperando y vi las cortinas. Jamás había entrado al salón del templo, había entrado al restaurante, al pasillo y a la sala del templo, pero nunca me había metido ahí al salón donde tenían a las deidades, ¿no? Entonces yo estaba ahí como muy expectativo de ver qué sucedía o qué iba a pasar, porque todos estaban tan emocionados esperando a algo. Entonces yo sí creía en Dios, pues, ¿no? En mi infancia creí mucho en Dios. Después, cuando me desarrollé un poco más económicamente,
eh, me volví muy ateo, pues, ¿no? Me volví así como no creyente de Dios, pues, ¿no? Era un ateo en cierto aspecto como ignorante, pues, ¿no? Porque no tenía fundamentos ni así como muchos argumentos filosóficos para defender mi ateísmo. Pero yo simple y sencillamente decía que era ateo, pues, ¿no? Entonces recuerdo que cuando abrían las cortinas del templo, vi a esas tres imágenes, ¿no? Ídolos, deidades, ¿no? Y me quedé súper impresionado, ¿no? Y dije, oh, ¿qué es eso, no? Y todos los devotos gritando, ya, Jagannath. Y inmediatamente todos se tiraron al piso, ¿no? Como varas, ¿no? Como tablas, ¿no? Y yo era la única persona que estaba parado, ¿no? Con toda mi arrogancia y mi orgullo delante del señor Jagannath. Y algo me estaba como forzando a hacer lo mismo que estaban haciendo todos los devotos, pero yo no quería, ¿no? Y al ver que todos estaban tirados, caí de rodillas al templo. No di reverencias totales, pero sí postré mi cabeza, ¿no? Con mis manos y hice como una reverencia, pues, ¿no? Como aceptando al Señor del Universo, ¿no? Al Señor Jagannath. Entonces ese fue mi primer encuentro con las deidades. Y con el Mahamantra Hare Krishna, también me inspiraron mucho, ¿no? También a tener como un canto constante y regulado en el Mahamantra. Y también había un devoto que era amigo de mi Varmana Pradakshaka Guru, que me entusiasmaba mucho, ¿no? a cantar el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Y sí, al comienzo me gustó mucho cantar el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Y lo cantaba cada que podía y a veces estaba cantando muchas horas al día sin realmente contar las rondas que llevaba, pues, ¿no? Porque no llevaba como un estándar regulado para cantar rondas, pero también sentí una atracción hacia el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Y un dato curioso ahí también que recuerdo en mi primer contacto con los devotos es que yo vivía en una casa en San Felipe, y entre Cruz Verde y Juan N. Cumplido. Y el templo del Chaitanya Saraswat Mat está en Reforma entre Cruz Verde y Juan N. Cumplido, ¿no? El templo de Chaitanya Saraswat Mat estaba justo a espaldas de la casa donde yo vivía, ¿no? Entonces yo recuerdo, no todas las veces, no todo el tiempo, pero recuerdo escuchar el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Temprano en la mañana, como a las 4:30 de la mañana, escuchaba un sonido, ¿no? Así. Y yo me despertaba y decía, ¿qué es eso, no? Y escuchaba ahí un ruido y siempre estaba como, no siempre, pero decía, ¿qué es eso? Y quería saber qué era eso, ¿no? Con el tiempo supe qué era, ¿no? Entonces ya tuve algún contacto ahí con algunos devotos al comienzo, conocí a algunos devotos ahí de Chaitanya Saraswat Mat. Después me hice amigos de devotos del templo de ISKCON, y ahí es cuando conocí más a los devotos, empecé a hacer algo de servicio devocional, decorando festivales para las deidades, el templo, y ayudando en lo que se podía, pues, ¿no? Ayudando ahí a los devotos de una manera muy neófita, pues, sin saber realmente que me estaba beneficiando de alguna manera, pero lo hacía para complacer a otras personas, pues, no necesariamente a Krishna, pues, ¿no? Entonces, sí, recuerdo esos, después recuerdo festivales de Ratha Yatra, ¿no? Como el primer festival de Ratha Yatra, en el que creo que, no sé si fue ese año, fue después, en otro año, donde vino Bhaktitirtha Maharaj. Entonces, los devotos, al yo tener contacto con ellos, ya que estaba cantando rondas y ya que estaba tratando de seguir los principios regulativos, me decían que tenía que buscar a un gurú, ¿no? Que tenía que refugiarme en un maestro espiritual, pues, ¿no? Entonces yo no entendía todavía muy bien como cuál era ese proceso, pues, ¿no? Y quería seguir todavía leyendo libros. Había un devoto que se llamaba, ya abandonó el cuerpo, que se llama Ananta Rupa. Ananta Rupa es un devoto de la Ciudad de México que vivió aquí en Guadalajara bastante tiempo. Estuvo en India también y vivió en México también.
y sus últimos días los pasó en Puebla. Entonces yo le preguntaba porque al comienzo me gustaba leer, sí me gustaba leer, me gustaba mucho la filosofía. Y, y cuando vi la cantidad de libros que tenían los devotos, dije, Hare Krishna, ¿no? ¿Cuándo uno va a tener tiempo para leer todo esto? Son cientos y cientos de libros, ¿no? O sea, uno puede ver que simple y sencillamente es el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y el Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, eso ya es bastante, ¿no? Pero después te encuentras con que hay infinidad de literatura, ¿no? Yo le decía a este devoto, ¿cuándo voy a poder leer todos estos libros para yo poder entender qué es lo que significa tener un maestro espiritual, pues, ¿no? Y él me decía, no te preocupes, dice, ya habrá tiempo de que leas lo suficiente, ¿no? Pero simple y sencillamente canta Hare Krishna, ¿no? Decía, simple y sencillamente canta Hare Krishna y se va a desarrollar algún apego o algún afecto por algún maestro y en tu corazón vas a aceptar en determinado momento a algún maestro espiritual, ¿no? Entonces la primera vez que vi a Bhaktitirtha Maharaj fue en el Parque Reguilete Alcalde también. Entonces fue la primera vez que lo vi. Habíamos hecho unas playeras para JEC, para los jóvenes en conciencia de Krishna, con Srivas. Y a mí me tocó llevar las playeras a ese lugar porque las iban a repartir ahí. Inclusive le dieron una a su santidad Guru Prasad Maharaj y le dieron otra a su santidad Bhaktitirtha Maharaj, ¿no? Entonces yo cuando lo vi quedé súper impresionado, ¿no? Con solo verlo, pues, ¿no? Entonces yo dije, oh, él me agrada bastante, ¿no? Me agrada bastante como para que yo pudiera refugiarme en él. Entonces pasó un tiempo, yo lo vi no recuerdo mucho ese festival, solo recuerdo a Bhaktitirtha Maharaj en ese parque. Y después con el tiempo conocí a un devoto que se llamaba, un canadiense, Narayan Yuara. Entonces él, me hice muy buen amigo de él, era un devoto ya mayor, grande, discípulo de su santidad, que escribe la filosofía de Srila Prabhupada, Sapsarup Maharaj. Entonces él es discípulo de Sapsarup Maharaj y él me dio mucha asociación. Entonces con él pude viajar me estuve asociando con él y estaba como sirviéndolo en cierto aspecto, ¿no? Porque él me estaba como dando muchas instrucciones en relación con la conciencia de Krishna y yo lo consideraba como un devoto mayor. Entonces me gustaba mucho asociarme con él y sabía muchas cosas, tenía años de ser devoto, pues, ¿no? Entonces yo me hice muy buen amigo de él y hicimos un viaje a México, conocí las deidades del Templo de México, Sri Radha Madan Gopal, y en regreso de ese viaje me regaló un libro, ¿no? Que se llamaba Spiritual Warrior, ¿no? El guerrero espiritual, ¿no? Transforming Lust into Love, ¿no? Transformando la lujuria en amor. Entonces cuando me regaló ese libro yo dije, ya sé quién quiero que sea mi maestro espiritual, ¿no? Su santidad Bhaktitirtha Maharaj, ¿no? Entonces con el tiempo ahí me pude, él en ese entonces llegó a venir algunas veces consecutivamente y yo tuve la oportunidad de pedirle refugio, ¿no? Pedirle refugio. Ya para ese tiempo yo ya me asociaba más con los devotos, de alguna manera todos mis negocios y mis tratos en el mundo material comenzaron como a decrecer un poco y todo se fue como frustrando poco a poco y tomé la decisión de ir a un tiempo, ir a vivir al templo. Entonces, porque ya seguía algo de los principios y los devotos me entusiasmaban como que fuera a vivir al templo, ¿no? Entonces estuve viviendo, en total aproximadamente en el templo viví como 2 años y medio, ¿no? Ahí en el ashram, cuando, bueno, hubo algunos presidentes en ese tiempo y ahí había varios devotos, ¿no? También me asocié con muchos devotos, ya seguía más estrictamente el sadhana bhakti, pues, ¿no? Me levantaba al mangalarti, cantaba mis rondas ahí en el templo. El primer servicio que tuve en el templo fue el de lavar las ollas y después hacía trabajo de limpieza, después estuve atendiendo también un poco el restaurante y después una vez un devoto, Bani Prabhu, ahora que vive en Los Ángeles, me vio acostado leyendo un libro y me dice, ¿qué estás haciendo? Y ya le dije que acababa de terminar con mi servicio, ¿no?